Este va a ser el último video de la tanda de introducción a lo que es la parte de psicometría. Como les dije en el video anterior lo resolvimos por ES y les dejaba a ustedes hacerlo por la carta, la lectura del diagrama psicométrico. Y ahora vamos a hacerlo al revés, o sea, vamos a resolver el problema, el ejemplo, utilizando el diagrama ciclométrico y les dejo a ustedes probar con ES. Entonces, lo que tenemos es el ejemplo 8.46 del Felder. Me dice que el aire a 27 grados y 80% de humedad relativa se enfría a 11 grados a presión constante de una atmósfera. Utilice el diagrama ciclométrico para calcular la fracción de agua que condensa y la velocidad a la cual debe eliminarse calor para aportar 28,32 metros cúbicos por minuto de aire húmedo a las condiciones finales. Es súper importante que me aclare esto de condiciones finales porque el dato que me da es un volumen y el volumen va a depender justamente de las condiciones. Entonces, el problema es súper claro y me aclara que este 28,32 está a 11 grados. Mi estado inicial es de 27 grados y 80% de humedad y mi estado final es de 11 grados. Entonces, yéndonos al diagrama ciclométrico, trazo una línea horizontal a los 27 grados, que sería más o menos por acá. Siguiendo esta horizontal, lo que tengo que hacer es buscar la curva del 80% de humedad relativa. La curva para este problema vendría siendo este 80% de acá. Entonces tendría que seguir esta curva. Tal es así que la intercepción entre estas dos gráficas, o sea, este punto que nos toca ver acá, va a ser nuestra condición inicial. Ahora, me fijo en lo siguiente. Me cuenta el problema que se enfría hasta 11 grados. Pero el punto de rocío de esta mezcla está entre 20 y 25. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? La mezcla se va a enfriar, se va a llegar a saturar y una vez saturada aún no va a estar a 11 grados. Eso quiere decir que para que la mezcla alcance 11 grados, tendrá que empezar a condensar agua. Empieza a condensar agua hasta que finalmente la temperatura alcanzada sí sea de 11 grados. O sea, que la mezcla llegue hasta, a ver, este punto de acá. Y esa va a ser mi condición final. La condición inicial está dentro del diagrama, está en la zona no saturada. Pero el agua, digamos, pasa por dos procesos termodinámicos. Una de ellas es enfriarse sin perder agua hasta llegar a este punto de acá, o sea, saturarse a las condiciones iniciales, y luego, para poder seguir el enfriamiento, a la mezcla aire húmedo no le queda de otra que empezar a condensar. Empieza a condensar tal que, digamos, pierde agua y finalmente llegue a los 11 grados que está especificado en el problema. Entonces, voy a ir sacando todo lo que nos pueda distraer para poder empezar con la lectura. A ver, el proceso me habla de una unidad en la cual ingresa una mezcla, ¿no?, de aire húmedo, o sea, una mezcla agua-aire. Puedo poner que MAS va a ser la masa del aire seco que ingresa
Ya que el flujo volumétrico que me da de datos está sobre minuto, entonces voy a poner este en kilogramos de aire seco por minuto. Puedo directamente expresar la cantidad de agua que ingresa multiplicando la humedad absoluta de entrada por la masa de aire seco. Porque si se fijan, esto está en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Y esto está en kilogramos de aire seco por minuto. Entonces la multiplicación de ambas me da la cantidad de agua, no la fracción, no la relación, la cantidad de agua que ingresa a la entrada. Entonces esto va a estar en kilogramos de agua por minuto. Este voy a sacar. Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro del proceso? Al proceso yo le voy, o del proceso mejor dicho, yo voy a extraer calor. Para que pase qué cosa. Por un lado, para que salga un aire a 11 grados, la cantidad de aire seco, convengamos que el aire seco no condensa, entonces la cantidad de aire seco va a ser la misma, kilogramos de aire seco por minuto, pero sí la humedad absoluta va a ser distinta porque se supone que condensó agua. Entonces acá tengo una humedad absoluta de salida y de nuevo eso multiplicando por la cantidad de aire seco me da la cantidad de agua que sale por minuto. Además, por otro lado, va a tener que salir el agua condensada. Entonces a eso le llamo MW y va a ser la cantidad de agua que condensa por minuto. Convengamos que esta corriente es gaseosa, pero esta corriente es líquida. ¿Por qué? Y porque pudo haber condensado. Porque condensó el agua contenida inicialmente en el aire un poco más húmedo. Las condiciones iniciales, me contaba el problema que eran 27 grados y 80% de humedad relativa. Las condiciones finales es una saturación y a una temperatura de 11 grados. Así. Entonces, lo que habría que hacer es, digamos, empezar a ver si tengo suficiente información para poder resolver o intentar resolver el problema. Además de eso, tengo una especificación que el volumen o el flujo volumétrico de salida del aire húmedo era de 28,32 metros cúbicos por minuto. Esto lo puedo tomar como una especificación A. Y procediendo al análisis de grados de libertad, acá ya tengo involucradas variables que responden tanto a un balance de masa como a un balance de energía. Entonces tengo que contar todas las variables. Tengo la primera variable que va a ser MAS, la segunda variable que va a ser I de entrada, MAS ya conté, MAS ya conté, I de salida, MW y ojo, Q. Q también es una variable. Entonces tengo 1, 2, 3 por esta, 4 y 5 variables en total. 5 incógnitas, masa de aire seco, I de entrada, I de salida, MW y el calor Q. ¿Cuántos balances tenemos disponibles? Fíjense que el balance de aire ya está hecho, porque yo coloqué M de aire seco a la entrada y M de aire seco a la salida. Son dos componentes, aire y agua. Entiéndase, se le trata al aire como una sustancia pura. Entonces, dos componentes, pero de los cuales solamente un componente permite balance. ¿Cuál es ese componente? Y es el agua, porque el balance del aire ya está hecho.
Entonces tengo disponible simplemente un balance de masa, que va a ser el del agua, o el balance de masa total, pero el del aire no. Tengo un balance de energía que se puede realizar, pero ojo, dadas las condiciones iniciales y finales, las humedades absolutas se pueden extraer del diagrama. Entonces voy a restarle 2 acá. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas menos por relaciones que yo puedo extraer del diagrama. Ustedes tienen la opción de restar 2 acá y aclarar que esto se extrae del diagrama, o bien extraer directamente del diagrama y ya directamente no contarles a las humedades absolutas como incógnitas. Va a ser lo mismo, ¿por qué? Porque si extraes directamente, acá vas a tener 3 incógnitas y acá no vas a tener nada. Entonces igual se conserva la cantidad de grados de libertad. Y además tengo una especificación A, que es la que me va a ayudar a hallar un flujo volumétrico, un flujo másico. Entonces acá tengo 0 grados de libertad y se puede resolver. A ver, ¿por dónde empezamos? Podríamos extraer las humedades de entrada y de salida. Para mi condición inicial, acuérdense que la humedad absoluta se lee en la abscisa, perdón, en la ordenada. Entonces tengo acá una lectura de 0,018. Esta va a ser la humedad absoluta de entrada, 0,018 a partir de la condición inicial, 0,018 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Entonces vamos a colocarlo aquí, 0,018 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. En la salida vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a leer de la ordenada. Entonces yo tendría que hacer una línea horizontal que vaya desde mi condición final hasta la ordenada. De esta manera, entonces vemos que la humedad absoluta en las condiciones de salida es de aproximadamente 0,0085 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Entonces, lo pongo acá. 0,0085 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Luego podría proceder a la utilización de esta relación. ¿Qué es el flujo volumétrico de salida? Y esto corresponde a la multiplicación de el flujo másico por el volumen específico. Entonces yo podría extraer el volumen específico a las condiciones de salida. En las condiciones de salida, si se fijan, queda entre las rectas de 0,80 y la recta de 0,85 de volumen específico. Y ya que queda más o menos en el medio, yo podría utilizar un volumen específico de 0,825 o 0,82. Creo que 0,82 se podría utilizar. El volumen específico de salida va a constar de 0,82 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Entonces de acá yo ya podría sacar el valor de la masa o del flujo másico de aire seco. Acá estaríamos hablando de lo siguiente. El flujo volumétrico de salida
va a ser la multiplicación del flujo másico de aire seco por el volumen específico en la salida. Entonces es cuestión de despejar esto. Entonces, 28,32 metros cúbicos por minuto va a ser igual a la masa de aire seco por el volumen que leímos 0,82. La masa de aire seco va a ser igual a 34,54 kilogramos de aire seco por minuto. Ojo que acá yo lo multipliqué por la masa de aire seco simplemente por las unidades de este volumen específico que se extrae en el diagrama. Si yo le hago un análisis dimensional a esta ecuación, esto está en metro cúbico por minuto, la masa de aire seco está en kilogramos de aire seco por minuto y el volumen específico está en metros cúbicos, pero por kilogramos de aire seco. Entonces, es por eso que se le multiplica acá la masa de aire seco, no la masa de aire húmedo. Simplemente por la base en la que está expresada el volumen, el volumen específico que se extrae del diagrama ciclométrico. Entonces, ya tengo este, ya tengo este, ya tengo este. Vamos por la masa de agua. Podría ser un simple balance de masa, ya que es un proceso no reactivo. Directamente lo que entra es igual a lo que sale. Entra una cantidad de y de entrada por masa de aire seco sale una cantidad de y de salida por masa de aire seco y también sale una cantidad MW, que es la cantidad de agua que se condensó. Aquí tenemos las salidas de agua, que son esta y esta. Así. Entonces, yo sé que y de entrada era 0,018. La masa de aire seco va a ser de 34,54. Y de salida era 0,0085, creo. ¿Sí? Y la masa de aire seco va a ser de 34,54. Entonces de acá yo podría despejar la masa de agua que condensa, lo cual nos arroja un valor de 0,328 kilogramos de agua por minuto. Así. Con esta masa ya se puede responder la primera pregunta del problema, que te preguntaba o que te pedía la fracción de agua que condensa. Entonces, la fracción condensada sería la masa de agua condensada entre la masa de agua de entrada. En este caso serían flujo másico y flujo másico. Entonces, condensan 0,328 kilogramos de agua e ingresa una cantidad de agua de 0,018 por 34,54. Y se obtiene aproximadamente un 0,528, o sea, casi un 53% de agua es lo que condensa. Un 53% del agua que entraba. Y también el problema te pedía la velocidad a la cual debe eliminarse calor. Entonces para eso tengo que hacer un balance de energía. A ver, acá en mis incógnitas ya tengo MW, solamente me falta Q. El balance de energía en este caso responde a calor igual a variación de entalpía. Así. Y la variación de entalpía no va a ser otra cosa más que la entalpía de salida
menos la entalpía de entrada. Ojo que tengo dos salidas y una entrada. Entonces, la entalpía de salida va a estar dada por la suma entre la entalpía del agua condensada y la entalpía del aire húmedo. Para la entalpía del aire húmedo yo podría extraer la entalpía específica por ES, y ya que la entalpía específica está por kilogramo de aire seco, pasa algo parecido a lo que hicimos con el volumen. Tengo que multiplicarle por la masa de aire seco por la entalpía específica de salida, y la entalpía de entrada sería simplemente el aire húmedo de entrada. Tengo que multiplicarle de nuevo por la masa de aire seco por la entalpía de entrada. Así, por la entalpía específica de entrada. La entalpía específica del agua condensada se puede extraer de cualquier tablas de vapor. Entonces, esto va a ser la multiplicación del flujo másico de agua condensada por la entalpía específica del agua condensada. Atiendan que la tabla de vapor que utilicen tenga el mismo estado de referencia, o en todo caso le restan el estado de referencia, que el diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico para el agua, si mal no estoy, la referencia es agua líquida a 0 grados y 1 atm. Este va a ser el estado de referencia para el agua en el diagrama ciclométrico. Entonces, la tabla de vapor que ustedes utilicen tiene que tener el mismo estado de referencia. Ojo con eso. Aquí tengo que la entalpía extraída por tabla me sale 46, esta entalpía específica, 46,27 kJ por kilogramo. Luego, para extraer las entalpías de salida y las entalpías de entrada, para la entalpía de salida es más fácil porque no hace falta hacer la corrección. Esta es mi condición final, entonces directamente ya voy a través de esta línea y leo una entalpía de 31, 32, aproximadamente 31,8, porque si se fijan, este es 31 y este es 32, casi 32, 31,8 kilojoule por kilogramo de aire seco. Kilojoule, sí, está bien, por kilogramos de aire seco. Y esto ya no hace falta corregir solamente porque la mezcla final está saturada. Luego, para la entalpía de entrada, la primera lectura es a través de las líneas de entalpía. Me voy hasta acá. A partir de mi estado inicial, trazo una recta más o menos paralela. Y si se fijan, me queda entre 74, porque esto sería 70, 71, 72, 73 y 74. Me queda entre 73 y 74. O sea, voy a utilizar 73,5. Y para corregir, no se olviden de corregir, me quedaría bastante próximo a la curva de 0,1, la curva de corrección de 0,1, que sería acá. Prácticamente esa curva pasa por mi condición inicial, entonces directamente ya le estoy restando 0,1, lo cual me da 73,4 kilojoule por kilogramos de aire seco.
Acá ya se podría escribir el diagrama, perdón, el balance de energía completito. El calor va a ser igual a la masa de agua condensada, que era de 0,328, multiplicado por su entalpía específica, que es 46,27. Repito, esto se saca de tabla de vapor. La del Yunus, por ejemplo, se puede usar. O creo que Felder también tiene una tabla de vapor. Sumado a la masa de aire seco, que nos había salido 34,54. Por la entalpía específica, que sería 31,8, restado la masa de aire seco, que es 34,54, multiplicado por su entalpía específica, que es de 73,4. Eso nos da una extracción de calor negativo, de 1421,7 kilojoule por minuto. Así. Entonces están respondidas las dos preguntas del problema. La primera me pedía la fracción de agua y la segunda me pedía la cantidad de calor que debe eliminarse. Les dejo de tarea hacer esto por ES y que me cuenten cómo cargan la condición final en ES. Porque la condición final tiene un dato implícito que no te da directamente el problema. Es más fácil leerlo por el diagrama, pero también hay forma de cargarlo por ES. La siguiente tanda de videos se va a tratar de enfriamiento adiabático, que es una de las aplicaciones que más nos interesan, por lo menos en la cátedra de balances, de la utilización del diagrama ciclométrico. Hasta acá.